muy buenos días a todas y todos. Y bueno, pues sean bienvenidos a esta reunión regional de comisiones estatales de bioética de Occidente. Y bueno, en esta reunión regional tendremos un diálogo entre las comisiones estatales de bioética de Jalisco, Michoacán y Nayarit, y el diálogo estará enfocado en escuchar las experiencias de estas entidades federativas en cuanto al funcionamiento de los comités de ética en investigación. Entonces, pues les agradezco mucho la participación del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Él es el director ejecutivo de la Comisión Estatal de Bioética de Jalisco. También por parte del Estado de Michoacán a la doctora María Teresa Tinoco Zamudio, secretaria técnica de la Comisión de Bioética del Estado de Michoacán. Y finalmente le agradecemos muchísimo también al doctor Héctor Manuel Ramos, que es el comisionado de bioética del Estado de Nayarit. Entonces, pues también un saludo muy cordial por parte del doctor Patricio Santillán Doherty, comisionado nacional de bioética, y pues todo el agradecimiento de su parte por formar o conformar este programa, esta reunión y diálogo del Consejo Regional de Bioética Occidente. Entonces, pues les agradezco mucho y también de manera muy especial le agradezco a la maestra Nayeli Arce Hernández. Ella es la subdirectora de Comités de Ética en Investigación, que va a estar coordinando todo este diálogo que tendremos con nuestros compañeros de las comisiones estatales de bioética. Entonces, Nayeli, pues bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación también a coordinar este diálogo entre comisiones estatales de bioética y pues el espacio es tuyo. Muchas gracias, Gaby. Pues esperando siempre que la información que compartimos sirva para todos ustedes y también para quienes en el futuro nos puedan estar viendo. Entonces, bueno, vamos a comenzar desde una introducción general del tema de comités de ética en investigación, porque, bueno, esta sesión tiene como objetivo abordar, sí, un poco la experiencia de los comités, pero particularmente cómo esta se relaciona con los ensayos clínicos que se hacen en la región. Entonces, de lo que yo voy a hablar un poco, pues para contextualizar sobre todo a la audiencia, sería pues hablar de qué significa la regulación, cómo participan los comités en esta y sobre todo cuál es la importancia que reviste en esta región el hacer investigación en general, pero también el hacer investigación clínica, ¿no? Particularmente ensayos clínicos, estudios de bioequivalencia y toda esta modalidad específica de investigación. Entonces, pues siempre iniciamos recordando qué son los comités, o sea, porque vamos a estar usando este concepto a lo largo de la presentación y creo que es importante como aterrizar bien los términos para saber de qué estamos hablando. Entonces, básicamente vamos a entender a los comités de ética en investigación como grupos de personas que se constituyen en el seno de una institución y que tienen todas estas características, ¿no? Son autónomos, son institucionales, son multidisciplinarios, son plurales y tienen un carácter consultivo y su finalidad respecto a todas las actividades que realizan es proteger siempre los derechos, la dignidad y el bienestar de las personas que participan en proyectos de investigación para la salud. Y esto lo van a hacer a través de evaluar las propuestas de investigación, dictaminarlas y una vez que estas son aprobadas, darles el seguimiento hasta su conclusión y a veces incluso atender, digamos, al momento en que estos resultados son publicados. De manera general, esos son los comités. Por otro lado, a lo largo de este evento vamos a estar hablando de la investigación clínica. Vamos a estar hablando de la investigación clínica y respecto a este concepto vamos a ver que en el caso de la legislación en México no se encuentra definido como tal, o sea, no hay un artículo, no hay una definición como tal de investigación clínica, pero se utiliza de manera implícita y a veces entre líneas en los diferentes artículos o reglamentos que rigen la materia. Hay otros conceptos que se utilizan más bien como sinónimos dentro de la normativa que se refiere a ensayo o a estudio clínico y que también se utilizan, digamos, en el ámbito, ¿no? Como si fueran un sinónimo. Y está relacionado con un concepto que en la normativa en México se identifica y sí se define como investigación para la salud en seres humanos, ¿no? Está relacionado con esta idea.
Como tal, las guías de buena práctica clínica nos dicen que un ensayo clínico es aquella investigación en seres humanos que va a estar orientada a descubrir o a verificar los efectos clínicos, farmacológicos y o farmacodinámicos de un producto, así como identificar cualquier reacción adversa al mismo, su absorción, distribución, metabolismo y o excreción para determinar su seguridad y eficacia, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de un tipo de investigación que es muy específica y que la vamos a reconocer porque tiene estos fines que contempla la guía de buena práctica clínica. Y por otro lado, les decía, aunque este no es un concepto que está como tal explícito dentro de la normativa, lo que sí está explícito es la idea de qué es la investigación farmacológica. Entonces, tanto en el reglamento de la Ley General de Salud como en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, nos dice que la investigación farmacológica es aquella que comprende el estudio de medicamentos y productos biológicos para uso en humanos, desde que se administran por primera vez en personas hasta que se obtienen datos sobre su seguridad, su eficacia, su calidad y su seguridad terapéutica en grandes grupos de población. Y con este concepto estamos, o con este proceso que está refiriendo a la normativa, estamos hablando de las fases de los ensayos clínicos, ¿no? Que van de la 1 a la 4 dependiendo de sus características. Me parece siempre importante retomar más bien como en una idea de esquema, ¿no? ¿En qué consisten estas fases? Como pueden ver, el proceso de investigación clínica tiene prefases diversas a estas que hemos hablado, en donde inicia con el desarrollo de nuevos productos para condiciones terapéuticas específicas, ¿no? Y esto implica, bueno, iniciar en los laboratorios, iniciar en la literatura a partir de una serie de pruebas preclínicas, investigación básica, y a partir de esa hay un testeo en animales, modelos animales, para posteriormente, una vez que se comprueban o se tienen datos suficientes sobre la seguridad y la eficacia para una condición determinada, entonces se inician los estudios en humanos, pasando por estas fases que les comentaba. Posteriormente se da un análisis de datos, ¿no? Que tiene que ver con recopilar toda esta información que se obtuvo de las pruebas en humanos, para que si es el caso y se encuentra que este producto tiene esta eficacia que se espera para una condición médica y además es seguro, ¿no? Entonces puede ser aprobado para su comercialización, ¿no? Y ahí viene, digamos, la última parte o la columna D, que sería el proceso de autorización de un producto en investigación, ¿no? Para ya posteriormente ser, digamos, prescrito por los médicos y pues que se pueda comprar ya sea por las instituciones o por el sujeto de manera individual. Luego entonces, a lo largo de esta presentación y en lo que ustedes estarán hablando también, nos referiremos solamente a esta parte del proceso que comprende el ensayo clínico, es decir, la fase 1, 2 y 3, que como pueden ver, la condición de que se cambie de fase tiene que ver con el número de pacientes que se incluyen, así como las características que tienen estos pacientes. Entonces, por ejemplo, ya en las fases más avanzadas estamos hablando de que son investigaciones que se conducen en diferentes ubicaciones, casi siempre son estudios multicéntricos, ¿no? Porque se corren en diferentes países y en diferentes partes de los mismos países, y además, digamos, se comparan contra el estándar, ¿no? Es decir, lo que ya existe, que está aprobado para una condición específica, y se compara contra este producto en investigación justamente para poder obtener evidencia sobre todo de su eficacia, y la muestra, digamos, con la que se corren estos estudios es superior en el sentido de poder alcanzar resultados mucho más significativos, sobre todo para las cuestiones de seguridad, ¿no? Para poder asegurar que este medicamento o este producto en investigación no solamente sirve para la condición terapéutica, sino que además los efectos que podamos esperar, pues son, digamos, seguros para la persona y no representan mayor riesgo que tomar pues el medicamento. Hasta acá, bueno, la pregunta más evidente que pudiera surgir es si la investigación para la salud y la investigación clínica son sinónimos o son lo mismo. En sentido estricto, no. O sea, hablaríamos de este esquema, o sea, vamos por categorías, ¿no? Hablamos de una categoría amplia que es la investigación para la salud, que la normativa en México nos dice, bueno, cuando
tu proyecto de investigación tenga los propósitos contenidos en el artículo 96, cualquiera de sus 7 fracciones, o solo una o combinadas, o sea, cuando tu proyecto pretenda conocer los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos, o cuando pretenda producir insumos para la salud, o cualquiera de estas fracciones que ahora están viendo del lado derecho en su pantalla, entonces la normativa la reconoce como investigación que se hace para la salud. Esos serían sus fines. Y dentro de esta categoría, entonces estaría aquella investigación que además de perseguir en estos fines, tiene la condición de que se hace en seres humanos, ¿no? Es decir, se estudia a las personas, ya sea pues en su cuerpo directamente o puede ser en sus fluidos, en sus tejidos, incluso aquí entrarían aspectos emocionales, ¿no? Cuando estamos estudiando la vida emocional, la psique o la mente de las personas, para cualquiera de estos fines que están señalados a la derecha, quiere decir que estamos haciendo investigación para la salud en seres humanos. Diferente a esta otra investigación que sería preclínica, que a lo mejor se hace en modelos animales, que a lo mejor se puede hacer de forma teórica, que persigue estos fines, pero que no alcanza hacia esta condición de hacerse en personas. Y dentro de toda esta investigación para la salud en seres humanos, está este grupo más reducido que son los ensayos clínicos y que tienen esta orientación que les decía al principio, ¿no? Tienen esta intención de probar un producto en investigación, probar sobre todo sus efectos químicos y fisiológicos en los organismos humanos y obtener sobre todo evidencia de cuáles serían los efectos adversos asociados a este producto y si este es suficientemente eficaz y seguro para una condición, ¿no? Esto sería la idea del ensayo clínico, de la investigación clínica. Es investigación para la salud en seres humanos, pero es un tipo de los muchos que hay. Y otro aspecto que se relaciona por las características que tiene este tipo de investigación es la regulación. Y antes de hablar de cuál es o qué implica, vamos a entender bien qué es la regulación. En general lo vamos a entender como un control que es sobre todo administrativo, pero que también proviene del ámbito público, del Estado, ¿no? Proviene de las diferentes entidades que regulan la materia. Básicamente la regulación nos prescribe obligaciones y esto está muy relacionado con la ética en el sentido de que algunas reglas que empezaron o algunas consideraciones o principios que empezaron en el terreno de la ética, eventualmente y sobre todo por los atropellos en materia de investigación para la salud que se han visto a lo largo de la historia, eventualmente se transformaron en normas, digamos, legales, ¿no? En obligaciones que tienen que cumplir los ciudadanos y particularmente las personas y las instituciones que se dedican a realizar investigación en seres humanos. Entonces, en ese sentido, la regulación lo que va a hacer es prescribir las obligaciones que tienen tanto las instituciones como los investigadores que se dedican a realizar investigación para la salud en seres humanos. Permite también que se restrinjan alternativas y elecciones, es decir, los investigadores en México no pueden hacer cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? Sino que están inscritos en un marco normativo que ya les ofrece una serie de alternativas y elecciones, a partir de las cuales pues, pueden desarrollar sus proyectos. Evidentemente estas son pues, lo suficientemente amplias para permitir el desarrollo de la investigación. Además de eso, lo que busca la regulación es el interés público general, que básicamente en el caso de la regulación en México, lo que busca sobre todo es poner a la persona que va a participar en estos proyectos al centro de ellos, ¿no? La persona a la que se está protegiendo con esta regulación es al sujeto que ya está en los proyectos o al potencial sujeto que se va a incluir en estos proyectos. Y básicamente también lo podemos entender como las reglas del juego, ¿no? O sea, estamos no lo quisiera decir así, pero es como esta metáfora, ¿no? Estamos jugando a hacer investigación clínica, luego entonces tenemos que aprender las reglas bajo las cuales nuestro desempeño se puede calificar como de correcto o incorrecto, o se puede calificar de que protege o no a las personas con las que se está investigando. Y entendiendo esto, o sea, de lo que es lo que significa la regulación, eh, evidentemente hay instrumentos o reglamentos o leyes que se relacionan con la investigación clínica en México. ¿Cuáles son estos? Vamos a hablar de que ciertamente en este campo la normativa es muy amplia.
y la vamos a dividir en dos tipos. Una normativa que es específica, que fue pensada y que surgió para regular el campo de la investigación en salud. Y otra que es asociada, que bueno, tiene que ver con que no regula el campo, pero de alguna manera se relaciona con la investigación para la salud. Entonces, esa es la característica, digamos, de que una normatividad sea específica o sea asociada. La específica, como les he planteado, bueno, igual va a establecer definiciones, derechos y obligaciones y formas para llevar a cabo la investigación para la salud. Eso es lo que nos dice básicamente toda la normativa que es específica en la materia. La normatividad asociada igual va a definir algunos conceptos, va a enunciar derechos, obligaciones y formas, pero no para la investigación en salud en sí misma, sino para procesos que se relacionan con esto. Y ahorita a lo mejor va a ser un poco más claro cuando les enuncie algunos de los instrumentos que están, digamos, asociados. Entonces, en el caso de la regulación específica, que es de carácter federal o se aplica para todo el país, es en primera instancia la Ley General de Salud, que es obligatoria en su seguimiento en todo el país, particularmente el título quinto, que refiere todos los temas o la materia de investigación para la salud, el reglamento de la Ley General en materia de investigación para la salud, y que, bueno, básicamente este reglamento contiene todas las previsiones, todas las definiciones y todo lo que se puede esperar dentro de la práctica en esta materia, ¿no? Porque este reglamento sí es mucho más específico. Y la norma oficial mexicana, que es la 012 del 2012, que esta establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos y que sobre todo su observancia es obligatoria para aquellos establecimientos y aquellos investigadores que realizan ensayos clínicos y que básicamente los ayuda a configurar, digamos, el paquete regulatorio o el paquete de documentos que eventualmente se tiene que someter a COFEPRIS para su aprobación y luego, pues obligaciones como son el seguimiento de estos proyectos o las actividades de farmacovigilancia que surgen a partir de estos proyectos. Hay otra regulación que igual es de carácter federal, que está asociada a la investigación clínica y que es esta que les decía, no nació o no se creó para regular la investigación en salud, pero de alguna manera está relacionada particularmente con la investigación clínica, estos proyectos que se denominan ensayos clínicos. Uno de ellos es la norma 04, que es la del expediente clínico, porque se producen expedientes clínicos durante el desarrollo de un ensayo. Además de eso, como les decía, como se trata de productos en investigación que pueden provocar reacciones adversas, asociadas o no a los medicamentos, entonces también opera la NOM 220, que es la de farmacovigilancia, justamente en los aspectos de seguridad de los productos de investigación. Además de eso, por el tipo de, digamos, de pruebas o de datos que se obtienen a partir de un ensayo clínico, también opera la NOM 07, que es la de organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. Esta a lo mejor es más clara, o sea, puede operar a cualquier laboratorio clínico, pero se relaciona con el ensayo clínico porque durante este se realizan diferentes estudios, sobre todo en sangre, para comprobar aspectos como la absorción, los niveles en sangre y la seguridad en general del producto en investigación. Y la NOM 5, que en su caso establece los requisitos mínimos para la atención médica de pacientes ambulatorios y que de manera general se conoce como la norma de consultorios. Es decir, igual no se crea para la investigación, se crea para hacer explícito cuáles son los deberes, obligaciones y condiciones que tendrían que tener los consultorios, en donde en muchos de los casos se llevan a cabo los ensayos clínicos. Entonces, bueno, esta es, por ejemplo, la regulación asociada. Y pues evidentemente surge la pregunta de qué tienen que ver los comités con toda la regulación y con todo el tema de ensayos clínicos o investigación clínica. Entonces, tenemos que entender que los protocolos de investigación son estos documentos donde se materializa el ensayo clínico. La idea de investigación está escrita en estos protocolos y los comités tienen la atribución, la función y la misión de revisarlos y a partir de la valoración de estos proyectos, aprobarlos
porque cumplen los requisitos éticos mínimos. Entonces, su papel es asegurar que estos proyectos respetan siempre los principios éticos contenidos en los códigos internacionales, en la normatividad nacional y que van a estar orientados, sí, al fin que tiene la investigación en sí misma, pero también a proteger los derechos, el bienestar y la seguridad de los voluntarios que participan o que participarán en ellos. Entonces, evidentemente, igual que les decía que hay una normatividad asociada y una específica, es evidente que a los comités no les corresponde revisar todo lo que está contenido en la normativa. Por ejemplo, la normativa asociada es más un ámbito que revisa regularmente la COFEPRIS y en el caso de los comités, su trabajo estaría más centrado en revisar qué aspectos de la normativa específica, o sea, lo que está contenido en la Ley General de Salud, lo que está contenido en el reglamento y en su caso en la NOM 012, se cumplen o no se cumplen dentro de un ensayo clínico. Em, Evidentemente, bueno, ya definíamos qué era la regulación, pero es importante entender en qué beneficia esto a los comités, en qué beneficia a los sujetos, en qué beneficia a los investigadores. Y uno de los beneficios que tendría la regulación, no solamente en la materia, sino en cualquier materia, es controlar externalidades, ¿no? O sea, controlar estas causas o estos factores que estarían fuera normalmente del control o hasta de la imaginación del investigador y justamente le van a dar pautas para poder proceder a realizar sus proyectos o incluso a concebirlos. Además, permite distribuir información porque la regulación es accesible a todo el que la quiera revisar. O sea, no, no necesito hacer un trámite adicional para conocer cuáles son mis obligaciones como investigador, ¿no? La regulación es pública, está disponible y permite a cualquiera que esté interesado en el tema conocer cuáles son los procesos, cuáles son las formas, cuáles son las definiciones. Además, modera el riesgo en la toma de decisiones porque de por sí ya son prescripciones asociadas o prescripciones que se concibieron para el bienestar público. Luego, entonces, el decidir a partir de estos implica que la decisión que estoy tomando es la menos riesgosa porque además ya se transformó en una regulación. Aumenta el bienestar porque obviamente, como les decía, al centro de la regulación, pues está el potencial sujeto o la persona que ya es sujeto de investigación y todo lo que estamos haciendo, todos los esfuerzos con los que están contribuyendo los comités, la regulación, las comisiones estatales, la Comisión Nacional, está orientada a esa protección, a que la gente esté bien, esté segura, mientras contribuye, sí, al desarrollo de la ciencia. Y pues brinda certeza, la certeza de que estoy en un proyecto, estoy participando en un proyecto que cuenta con todos los estándares éticos que se esperan para la materia. Y digamos, en un sentido económico, también es cierto que esta regulación permite alcanzar estándares internacionales y le permite tanto a las instituciones como como a los investigadores o al mercado competir con otros países que realizan también investigación clínica. En el caso de los CI, la importancia que reviste esta regulación es que a partir de esta regulación o a partir del trabajo de los comités, ¿no? Que está un poco más allá de la regulación, permite que se planteen requisitos éticos mínimos para reducir las posibilidades de explotación. Como les decía o como les he venido diciendo, es asegurar también que los sujetos serán respetados mientras contribuyen al desarrollo de la ciencia y equilibrar siempre el progreso de la ciencia con el respeto a los derechos humanos. Evidentemente, también el trabajo de los comités es facilitar que el investigador cumpla con la normativa, porque, bueno, no siempre es posible recordarla y tenerla toda presente, entonces los comités pues ayudan a esta parte de hacer este acompañamiento o hacer este ejercicio de facilitar el cumplimiento de las obligaciones. Y con el dibujo que está a la derecha, quiero puntualizar justo en eso, ¿no? Que el trabajo de los comités no es ser este dique a partir del cual no pasan los proyectos, ¿no? Sino que más bien están orientados justamente a acompañar el proceso de desarrollo científico, justamente para que mientras se persigan los fines que son muy lícitos de alcanzar el desarrollo tecnológico y cierto tipo de conocimiento científico,
también se está garantizando que las personas no están siendo usadas como medios para conseguir esto, sin considerar pues que son personas con un derecho propio, con una dignidad propia y que se les tiene que respetar en su autonomía y sus derechos. Entonces, la idea de cómo se incorporan los comités de ética en investigación a este proceso es justamente hacer este acompañamiento. Les decía que, bueno, este tema es particularmente importante porque, bueno, lo que están viendo ahora en la pantalla son los datos que se obtuvieron en el informe anual del año que se recopiló en el año 2020, pero que son datos que los comités reportaron respecto al periodo 2019. Y pues son básicamente datos que tienen que ver con la importancia de los ensayos clínicos. ¿Por qué? Del lado izquierdo, ustedes están viendo una gráfica en rojo, en donde de inicio es, esta gráfica lo que nos explica es cuántos de los comités en México, qué porcentaje de estos evalúan ensayos clínicos y cuántos no. Entonces, hasta ese año, el 35% de los comités que estaban registrados en el país evaluaban algún tipo de propuesta que era como tal un ensayo clínico. Aquí me voy a detener a definir que en estos datos y en los que vamos a ver más adelante, se considera el ensayo clínico que tiene su particularidad, como estos medicamentos o productos que apenas están en fase de investigación, pero también dentro de esta categoría se consideraron los ensayos de bioequivalencia y biodisponibilidad, perdón, los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad, que no se configuran como tal como ensayos clínicos, pero tienen unos fines similares en el sentido de que se busca establecer qué tan parecidos son los efectos en cuanto a eficacia y seguridad de un genérico comparado con el medicamento de patente. Entonces, aquí también están incluidos en esta parte ese otro tipo de estudios. Y bueno, más o menos en 2019 se detectaron que entre las propuestas que recibieron los comités recibieron hasta 500 ensayos clínicos. Las principales áreas terapéuticas están también señaladas del lado derecho. Detectamos que oncología para ese año era o tenía el mayor número de ensayos clínicos, seguido por otras como gastroenterología, reumatología, cardiología y todas las que están viendo ahí. A partir de estas propuestas que recibieron los comités, emitieron un dictamen. Los dictámenes podrían ser aprobado, no aprobado o pendiente de aprobación. Y como pueden ver en la gráfica que está casi en medio, que dice dictámenes emitidos para ensayos clínicos, el 87% de estas propuestas fueron aprobadas por los comités. En el momento en el que se cerraron los datos para reportar este periodo, que fue al 31 de diciembre del 2019, la mayoría, como pueden ver en la gráfica del lado inferior derecho, la mayoría de o bueno, al menos la mitad de estos ensayos ya se encontraban en desarrollo, es decir, ya habían sido aprobados incluso por la autoridad sanitaria y ya se encontraban en la fase de estar reclutando personas y administrándoles el producto en investigación. Había un porcentaje muy pequeñito, de que al menos como un 6%, entre aquellos que ya habían finalizado y que se habían cancelado. Y bueno, este es como el panorama para 2019. Para este año, bueno, no, para el año pasado, el periodo 2020, los comités igual reportaron en su informe anual las propuestas de investigación que ellos recibieron para evaluación. Entonces, en la región, solamente en la región, más o menos, ahorita les voy a explicar por qué es un más o menos, el año pasado los comités recibieron alrededor de 1,755 propuestas. Estas propuestas, les digo, es más o menos porque a veces los comités tienden, por ejemplo, a reportar 3 veces el mismo protocolo si les pidieron modificaciones y luego los reportaron, las entregaron posteriormente. Entonces lo reportan como 3 veces. O en algunos casos vamos a ver que básicamente es el mismo proyecto, pero está o se propuso para diferentes establecimientos, lo que implicó incluso la revisión de varios comités para la misma propuesta. Entonces, de ahí que se les diga que es un número aproximado, 1,755, solamente en la región. Esto estamos hablando, si recuerdan los cuadros de las categorías de investigación,
Estamos hablando de que estas propuestas son las que reportan los comités y que se reportan como investigación para la salud en seres humanos en general. Y del lado derecho están viendo la distribución por región, entendiendo bueno, que Jalisco tuvo el mayor número de propuestas de investigación recibidas. Esto, digamos, les decía, es proyectos de investigación en seres humanos en general. Y hablando ya de ensayos clínicos y estudios de bioequivalencia, que era esto que les comentaba, vamos a ver que de estos 1,755, solamente 386 propuestas corresponden a esta figura de ensayos clínicos o estudios de bioequivalencia, en donde la mayor parte se sitúa nuevamente en Jalisco con 327 proyectos, Michoacán con 59 y en el caso de Nayarit no se han detectado que en la región se hagan, bueno, más bien en el estado, se hagan ensayos clínicos o estudios de equivalencia, al menos en lo que reportaron los comités registrados en la propia entidad. Y pues bueno, esta sería la introducción. Entiendo que cada uno de ustedes abordará ya de manera mucho más específica el estado, digamos, de la investigación por un lado general, pero también de la investigación clínica en sus estados. Entonces, pues, si damos paso al estado de Michoacán, que no sé si ya consiguieron conectarse. Ya estoy aquí a sus órdenes. Adelante, doctora, si gusta comenzar para platicarnos un poco acerca del panorama en su región, de la Mi, investigación y los mi, ensayos clínicos. ¿Mi presentación la van a compartir ustedes o la comparto yo? Si la tiene disponible, la puede compartir usted y si no, la compartimos nosotros. Ok, Como usted nos indique. entonces si me permiten voy a compartirla. ¿Me pueden corroborar si se ve bien? Sí, ya la estamos viendo. Si gusta ponerla en el presentador. Listo. ¿Correcto? Sí, es correcto. Ok. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por permitirme estar en esta reunión tan importante que nos va a ayudar, yo creo, a todos los estados de la región para mejorar nuestra situación y ver cómo se está comportando en los diferentes estados. Como sé que es poco tiempo, voy a irme rápidamente a lo que les traigo en esta ocasión. Miren, esto pues la verdad, ustedes ya lo vimos, la normativa que viene a través de los lineamientos en Conbioética, y yo a lo que me agrego aquí es el estudio de la investigación que hacen los médicos residentes, donde aplico también otra normatividad que es de especialidades médicas, el PUEM, y los lineamientos operacionales de la UNAM, que se complementan con la normativa oficial. Tristemente estoy viendo la productividad de Michoacán, pero en particular, pues únicamente tenemos 7 hospitales o 7 comités de ética en investigación, que realmente para el tamaño de la luz, pues del estado, son muy pocos. Quiero reconocer o quiero identificar que la Comisión Estatal de Bioética en Michoacán va iniciando acciones a partir de marzo de este año y tenemos una tarea muy importante para poder empezar a regular esta situación. Sin embargo, tenemos la experiencia de los comités y es la que voy a tratar de compartirles. Miren, ya corresponde más o menos como lo mencionó nuestra compañera cuando habló de los protocolos multicéntricos o de los ensayos clínicos o de equivalencias, pues desafortunadamente tengo que reconocer que sí están presentes en el estado, que buscan de manera sostenida hospitales de concentración con enfermedades poco frecuentes, como serían los hospitales públicos, como en lo particular serían los hospitales de la Secretaría de Salud, a los que más acuden. ¿Y qué tenemos de problemas en esos protocolos?
que se llegan a dictaminar es que no se identifica el problema de investigación en forma científica. Realmente esos protocolos de investigación vienen a cubrir necesidades de la industria farmacéutica, no a dar respuesta a las necesidades locales de salud. O sea, andan buscando aprobando medicamentos, por ejemplo, de esclerosis múltiple, por decirles algunas. También tienen poca claridad en los objetivos, riesgos y beneficios del estudio. Desafortunadamente, frecuentemente el investigador es el médico tratante. Quiero decirles que la industria farmacéutica ha permeado en las instituciones públicas para lograr que el personal de salud sea cautivo para bajar a través de ellos estos protocolos de investigación. Entonces, realmente hasta hace muy poco, prácticamente no había un comité que los sancionara o eran comités muy ad hoc. Sigue todavía en estos estudios el uso de placebos. A pesar de la insistencia y de la regulación de que realmente se deben usar placebos solo aquello que no haya medicamento conocido, pero generalmente usan placebos para probar nuevas modificaciones de medicamentos ya conocidos que le cambian alguna molécula, alguna estructura química para obtener el beneficio del registro y lo comparan con placebo, no con aquel medicamento que ya esté comprobado que es el mejor en el momento, a pesar de haberlos. El paciente no obtiene el beneficio de continuar su tratamiento al término del estudio. Cuando prueban este tipo de medicamentos en este tipo de enfermedades como es la esclerosis múltiple, al terminarlo, bueno, pues ya que le vaya muy bien, oiga, pero que he recibido un tratamiento, me ha ido mejor, pues ya cómprelo porque ya está en el mercado, ¿no? A pesar de que la ley dice otra cosa, incluye un estudio paralelo de farmacogenética que realmente no están diciendo para qué necesitan la muestra de sangre, para qué la van a usar, simplemente le piden que done esta sangre para futuros proyectos de investigación. Y algo que a mí me llama la atención y que quiero detenerme un poco más, es que al momento de que se empezó a regular esta entrada a los hospitales públicos, han crecido en el estado centros de investigación privados sin comité de ética registrado. Entonces, eso es una tarea que nosotros traemos en mente. Estamos viendo cuál es el camino correcto, o cómo se instalan o cómo abren sus instalaciones sin un registro como un centro de investigación. ¿Quién les da la autorización? Perdón, me regresé. Entonces, estos son de los hospitales que les estoy hablando, los de mayor importancia en el estado, los comités que están registrados, ¿sí? Pero también hay muchísima investigación en el área estudiantil. Michoacán se caracteriza por ser un estado con mucha formación académica, y a pesar de que desde el 2018 el ANUYES dice que las universidades también deben participar en los comités de ética en investigación y en la difusión de programas con contenidos de bioética, pues tenemos dificultad precisamente para poder interactuar con la universidad, para formar comités de ética en investigación que evalúe los protocolos que se hacen de todo tipo, de contenido social, psicológico. También aprovechan los servicios de salud porque, bueno, muchos de los profesores son maestros de la universidad y realmente hacen mucha investigación sin un contenido correcto.
Entonces, este es nuestro gran problema, la Universidad Michoacana. Tenemos ya, a partir de este trabajo, estamos haciendo los nexos con la Universidad Michoacana, la Vasco de Quiroga, y bueno, estamos queriendo hacer un diagnóstico de cuántos centros formadores están haciendo investigación para poder entrar a solicitar, a capacitar, a sensibilizar para que tengan comités de ética en investigación que valide sus proyectos de investigación. ¿Sí? ¿Cuál es el mayor problema? Bueno, que tenemos centros como CONACYT, como el PRODEP, hay una área de investigación de la universidad que realmente pues les da mucho prestigio, otorga beneficios económicos para la investigación, que a los maestros, profesores les da mucho prestigio social, les da dinero, financiamiento, descarga académica, o sea, dejan de dar clases para hacer investigación, requieren productividad en investigación, ¿sí? Les piden publicaciones, formar profesionales de salud, tienen que ser asesores de tesis, pero sin embargo no requieren dictamen del Comité de Ética en Investigación. Entonces, es un problema porque entran totalmente a los hospitales y realmente hay mucho plagio y sobre todo, lo más importante, piden mucho, dan mucho, pero no cuentan con campos clínicos para hacer investigación. Entonces, ¿qué pasa con los médicos residentes, por ejemplo, que es un gran problema también en el interior de nuestras unidades? Normativamente, las actividades cotidianas de atención médica y educación incluye investigación. Y nos queda claro, y lo dice la normatividad, que eso redunda en la superación académica y en la calidad de los servicios. Obliga a los residentes el informe final de un proyecto de investigación médica orientada hacia la solución de problemas significativos de su especialidad. Esto realmente es textual de cómo viene la norma. Le están dando mucha vuelta los médicos, los profesores, para liberarlos con una publicación de caso clínico que no tiene nada que ver con un artículo original que sería el informe final de una tesis. Esto es tan importante, o yo lo veo así, porque eso hace que todos traten de eludir un proyecto de investigación que si nosotros como profesores o como responsables de la educación de los jóvenes no insistimos en eso, dejamos un gran vacío en el conocimiento de los nuevos especialistas que puedan tener una mayor sensibilidad a ver los problemas sociales y la organización de los servicios que les permita crecer. Además, así como tienen una carga académica en la formación de servicios de atención médica, también tienen un área total, un seminario de investigación que debe ir junto a toda la residencia. ¿Y qué pasa? Esto dice la normativa. Pues la realidad es que en hospitales públicos, y no sé, yo creo que a lo mejor es mucho en todo el país, los médicos adscritos tienen horarios y funciones menores a las estipuladas en su contratación, por lo que dejan totalmente de lado su obligación de enseñar un seminario de investigación y producir investigación en los jóvenes que los usan más bien como personal en los que descargan mucha carga de trabajo. ¿Cuáles son los problemas éticos frecuentes? Pues primero, antes que nada, el plagio. Existe mucho la confusión o la idea de encontrar un artículo y replicarlo en otro lugar y creen que eso es investigación. Y bueno, por lo tanto, tienen una
una limitada validez científica porque no responden a un problema científico. Tienen deficiencias metodológicas muy importantes, pero lo más grave es que utilizan los pacientes como sujetos de investigación, violentando sus derechos y dignidad humana. La utilización de datos clínicos de laboratorio, imagen como base de datos propios en un consentimiento informado previo. Y hay también otra gran problema, los estudiantes de pregrado que realizan su servicio social especificado en investigación, pero están a la deriva sin un planteamiento correcto de lo que es ética en investigación. Y por otro lado, también tenemos que reconocer que hay presión de las autoridades de enseñanza e investigación de las propias universidades que requieren cumplir metas de diplomación oportuna y egreso con titulación de estudiantes que le solicitan las universidades. Y bueno, esto también tiene mucho que ver, no poco, con el médico especialista, que muchas veces el tener una maestría o un doctorado, pues todo gira alrededor de él, es la figura central de la atención hospitalaria, de médicos y médicas, donde afloran rasgos de poder, egoísmo y autoritarismo que pueden corresponder a la voz del amo formulada por el psicoanalista francés Lacan, o la autoridad del padre planteada por el creador del psicoanálisis Sigmund Freud. No sé si me quedé. Que en base a un aparente método científico, a una idea, tienen a cambio una gran cantidad de jóvenes en su responsabilidad de servicios de salud, personal de salud, de laboratorios, todos institucionales y lo más importante, pacientes vulnerables que además están en estado de vulneración porque están enfermos que llegan a nuestras unidades de salud. ¿Sí? ¿Qué nos trae todo esto? Hay mucho conflicto de interés que realmente obtienen buenos recursos por la investigación que hagan, ya sea como profesores, como investigadores, ya sea como participantes de estudios multicéntricos con otras, con la industria farmacéutica. Hay paradigmas sociales de grupos de colegas que, bueno, dicen, bueno, pues siempre lo hemos hecho así, ¿por qué ahora nos vienen a decir que tienen que pasar por un comité? Además, que el comité se dedique a evaluar los principios bioéticos. Y pues esa es una gran confusión de lo que es ética en investigación y qué es bioética, y eso hace que haya una violación de principios éticos, derechos humanos y dignidad de los pacientes, y también un mal uso de recursos humanos, físicos e insumos en proyectos con poca o nula validez científica. ¿Cuáles son los retos? Promover la creación y buen funcionamiento de los comités de ética en investigación, implementar y o fortalecer la investigación ética en la investigación en la información universitaria, que es donde estamos ahorita atorados, fortalecer el conocimiento sobre ética en la investigación en los asesores de tesis y en las universidades, y supervisar, organizar, normar, todavía no sé qué, pero algo tenemos que hacer con los centros de investigación privados. Muchas gracias. Gracias, doctora. Un panorama bastante amplio y claro de lo que ocurre no solamente en Michoacán, sino los problemas que se comparten prácticamente en todo el país. Y bueno, vamos a avanzar un poco para después iniciar con algunas precisiones que me gustaría que se hicieran respecto a cada una de sus entidades y en particular, pues bueno, ya de manera más general lo que pasa pues en el resto del país. Entonces, si no tienen inconveniente, vamos a seguir con Jalisco para que nos presente su diagnóstico estatal y su situación en materia de investigación e investigación clínica. Adelante, doctor.
Ahí ya estamos viendo en la pantalla un documento, pero no le escuchamos, doctor. Muy buenos días, ¿se escucha ahora? Como es un Sí. documento de Word, entonces voy a permitirle irlo presentando en este formato. Muchas gracias por la invitación. Saludo con aprecio a todos los colegas de los comités de bioética de la región de Occidente y desde luego a quienes convocan de la Comisión Nacional de Bioética. Estoy por comentar en dos visiones. Uno son los aspectos generales de un análisis autocrítico sobre el rol de las comisiones estatales en nuestro país y al final la vincularé con los aspectos específicos de investigación. A través de una matriz de fortalezas, debilidades, análisis y acciones, que es la matriz FODA con estas variables, identifico entonces en principio las fortalezas, luego comentaré sobre cuáles son las limitaciones o debilidades, el análisis que esto postula y cuáles son las acciones que hemos emprendido y que igual estamos proponiendo. Uno de los primeros puntos, tanto para lo que se refiere a los comités de ética en investigación, hospitalarios de bioética en términos generales y las mismas comisiones estatales, es que afortunadamente cada vez existe un mayor reconocimiento y respaldo institucional. Esto requiere, por otro lado, de contrastarse con que aún existe una limitada infraestructura y capital humano para la operación usual o de todos los días, la operación cotidiana de estos comités que aplica a los comités de ética en investigación. En consecuencia, se requiere de que exista cada vez más una visión de la cultura bioética que permita generar sinergias y que además tengan cada vez mayor impacto en la sociedad, más allá de cumplir con aspectos puramente normativos. En ese sentido, hemos procurado fortalecer algunas de las gestiones para la obtención de los recursos básicos, administrativos, operativos y de infraestructura y garantizar entonces la autonomía en la operación de las comisiones estatales de bioética que aplica también para lo que se refiere a los comités de ética en investigación, que como todos sabemos son posiciones de carácter honorario. La vinculación, por otro lado, con la bioética es una fortaleza y esta reunión refleja ese propósito y esa intención. No obstante, existen todavía algunas inercias en algunos de los procesos administrativos que si bien son entendidos en el término de que hay una autonomía federada, aún hay limitada participación en otros rubros. Cito el ejemplo del caso de las comisiones de ética en investigación, que por ejemplo en el Estado nosotros no tenemos la base de datos de los comités de ética en investigación vigentes. Tienen una comunicación directa con la bioética y como se trata de información sensible, pues no podemos tener una interacción al menos para replicar, coadyuvar o generar sinergias en este proceso. De tal manera que quedamos solamente como en una postura abierta cuando solicitan algún apoyo, consejo u orientación o lo remitimos directamente a la Comisión Nacional. Por ello es importante identificar ya en las acciones algunos procesos normativos que puedan ponderar los niveles de corresponsabilidad tanto en los estados como en el proyecto federado, de manera que esto pueda tener un impacto entre la comunicación regional de los comités hospitalarios y de los comités de ética en investigación del estado y que esto permita entonces que haya un flujo más dinámico entre la comunicación y las sinergias de los proyectos que se están evaluando. Otra ventaja o fortaleza es que se ha logrado gradualmente sistematizar los procesos. Hoy en día, y gracias a la información que comunica también la Comisión Nacional de Bioética, pues se tienen bien establecidos las rutas normativas y los procesos de consolidación y certificación de los comités de ética en investigación. No obstante, estas rutas críticas requieren todavía de una revisión global para revisar a su vez el funcionamiento y la operación sin que sea tan marcadas las tendencias geopolíticas regionales en donde existen todavía como un mosaico con muchas diferencias al interior del país. Por ello es importante generar que estos procesos sean únicos para fortalecer este mecanismo de sistematización. En este caso, nosotros diseñamos una rúbrica para evaluar los protocolos y los proyectos a partir de la cual tienen que ajustarse esa normativa, que es parte también de las propuestas recientes que tiene en proceso la Comisión Nacional de Bioética
en una propuesta que es muy completa y que permite entonces estandarizar los mecanismos de cómo los participantes evalúan la firma, la responsabilidad, todos los rubros que involucran este aspecto y que creo que será muy bien aceptada por la comunidad. Referente a los enlaces de transferencia del conocimiento, aquí es donde ocupa un rol fundamental la investigación. Consideramos que una de las limitaciones es que existe aún una limitada implementación transdisciplinaria. Es decir, se circunscribe a escenarios académicos, a escenarios hospitalarios, a escenarios de conexión con la industria, pero muchos de los protocolos no van más allá de lo que son las condiciones inmediatas de cumplir una normativa y tienen muy poco impacto en la toma de decisiones de la comunidad y de la región. Esta es una situación que en lo personal he reflexionado porque a propósito de los límites o cuál es la cobertura de los señalamientos entre el Comité de Ética en Investigación y el Comité de Investigación como tal. Porque hay algunos rubros, por ejemplo, en lo que se refiere a trascendencia, vulnerabilidad, magnitud, justificación, lo que es el muestreo, el respeto a los participantes en términos del muestreo, etcétera, en donde la línea se conjunta. Los comités de ética en investigación hacen observaciones al respecto, pero también el comité de investigación hace observaciones al respecto. Y hay veces se confunde entre lo que son las limitaciones metodológicas con los postulados bioéticos, y creo que eso es un ejercicio que debemos como de aprender a demarcar. Nos ha costado un poco de trabajo porque todos tenemos la tendencia de hacer una crítica constructiva sobre la metodología, pero tenemos que regresar y ubicarnos en que nuestro rol, en el caso de los comités de ética en investigación, es estrictamente vinculado con los aspectos éticos y bioéticos. Por ello, es importante que esta parte en la práctica se pueda como tener una mayor interacción entre los comités de investigación primarios y los comités de ética en investigación. Lo que nosotros hemos hecho es justamente todos los dictámenes que emitimos los compartimos con el comité de investigación, de manera que esto permita, es decir, porque si no pueden generarse discrepancias, que el comité de investigación apruebe y que el comité de ética no lo apruebe o viceversa. Y esto puede generar entonces como fallos o exponer fallos en la comunicación en los cuales sería muy importante al menos fortalecer los lazos de comunicación entre estos comités. El otro punto finalmente es que en cuanto a la influencia de la toma de decisiones que tienen las instituciones bioéticas en nuestra región, en nuestro país, la transferencia vinculante es escasa. Es decir, queda en recomendación, en una orientación, en que hagan ajustes a su protocolo y vuelvan a enviarlo para verificar la aprobación, pero muchos de estos no presentan como resultados que vayan más allá de una recomendación básica y generalmente poco trascienden a la vinculación, por ejemplo, de carácter jurídico o legislativo. Esto significa que muchos de estos proyectos se quedan solamente como en la agenda para cumplir una normativa académica, pero tienen todavía una distancia muy amplia para que de ahí se puedan generar proyectos legislativos o normativas jurídicas que de alguna manera le den un mayor impacto en la toma de decisiones a partir de las recomendaciones bioéticas. Los comentarios finales específicos sobre el Comité de Ética en Investigación, les comento nuestra experiencia del año pasado a la fecha. Por un lado, una gran cantidad de protocolos no tenían evaluaciones de Comité de Ética en Investigación porque referían que eran hospitales medianos o intermedios o instituciones pequeñas que no contaban con un Comité de Ética en Investigación. Y muchos de estos se quedaban solamente con el dictamen del Comité de Investigación, el Comité de Bioseguridad si existía y otros. Por ello nos dimos a la tarea de que la misma Secretaría de Salud se fundara un Comité de Ética en Investigación a partir del segundo semestre del 2021, que fue certificado por la Conbioética y que está orientado estrictamente a evaluar los protocolos de aquellas instancias que no cuentan con comités de ética en investigación. Las instancias que sí tienen comités de ética harán lo propio y elaborarán sus propios dictámenes y se les invita a mantenerse vigentes, certificados y cumpliendo la normativa ante la Conbioética.
pero resulta que una buena cantidad de ellos no tenían comités, y a partir entonces de que se instituyó el Comité de Ética en Investigación en la Secretaría, que de alguna manera fue a partir de la propuesta de la Comisión Estatal de Bioética, pues hemos evaluado en los últimos 8 meses 39 proyectos de investigación, de los cuales el 95% han sido aprobados. Esto nos habla de que no es una cifra menor. Nosotros esperábamos que iba a ser como solamente aquellos donde estuviera huérfano de un comité de ética en investigación, pero sí ha existido una demanda ante la evaluación de estos protocolos. Aquí el 95% de aprobación es asumiendo aquellos que en una primera ronda no fueron aprobados, se les pidieron rectificaciones y los volvieron a remitir hasta lograr entonces que cumplieran con los requisitos éticos apropiados. La limitación es que la mayor parte de los estudios son de carácter descriptivo. No hay estudios comparativos multicéntricos o de gran escala, con excepciones habrá algunos 2 o 3, lo que habla de que el nivel de evidencia científica en consecuencia es más limitada para la toma de decisiones. Muchos de ellos se encuentran vinculados a instituciones académicas, que son proyectos de tesis y que se les requiere entonces para cumplimentar ese requisito de titulación. Y de los detalles que hemos encontrado como debilidades en los comités de ética en investigación, uno es lo referente a la integridad científica, que establece entonces los temas de la originalidad, el impacto, el plagio, lo que es la no citación correcta, etcétera, o la duplicación de información, o incluso hemos encontrado que en muchos de ellos todavía se sigue integrando de oficio, que todos los que figuran en el proyecto de investigación siempre aparecen los directivos de la institución o los directivos del área de enseñanza, aun cuando estos no tienen ninguna relación directamente con una responsabilidad académica del estudio. Por ello hemos solicitado, como se hace hoy en algunas revistas de revisión por pares, que se señale específicamente cuál es la responsabilidad de cada uno de los actores en el protocolo de investigación para definir entonces su nivel de responsabilidad. La otra falla común es de que existen aún muchas limitaciones en el consentimiento que está incompleto, que no es apropiado, que no cumple con la normatividad como tal. Lo mismo, siempre hacemos las recomendaciones de seguir las pautas éticas para la investigación en seres humanos de la Organización Panamericana de la Salud, que tiene diferentes rubros y que les solicitamos o les invitamos, incluso les compartimos la información para que puedan entonces hacer como un chequeo directo de que cumplan con estas pautas éticas, desde lo que es el muestreo, grupos vulnerables, etcétera, todos los elementos que ahí vienen, y lo del tema de la rúbrica, que es con la que hemos estado trabajando y que seguramente se enriquecerá con la propuesta en la que hoy se está trabajando en la Comisión Nacional de Bioética. Como ya había señalado, es mejor considerar entonces los márgenes entre los comités de investigación para no generar confusión en lo que es este rubro de aspectos metodológicos con lo que corresponde a las recomendaciones que pueda emitir el Comité de Ética en Investigación. En términos generales, este es el balance que yo puedo aportar y que está a su disposición en lo que pueda ser de utilidad esta retroalimentación crítica para sus propias experiencias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. También un panorama bastante completo de la situación en Jalisco, que, como le decía también a la doctora Tinoco, se comparte creo que en todo el país. Y bueno, ahorita vamos a retomar algunas cosas. Me gustaría que vayan pensando, bueno, como que vamos a hacer esta pausa para ir pensando en un plan de acción, ¿no? O sea, en acciones, digamos, a mediano, largo plazo que se pueden hacer desde la Comisión Estatal. Y sobre todo, me gustaría también escuchar pues las peticiones que tendrían hacia la Comisión Nacional. Algunas vamos a resumir, les voy a platicar un poco lo que se está haciendo, que ya el doctor Ramos adelantaba un poco de este diseño del instrumento, etcétera. Antes de eso, pues vamos a escuchar a Nayarit para poder terminar con las presentaciones de cada uno de ustedes y después conjuntar pues toda esta valiosa información que nos comparte. Adelante, doctor.
Sí, buenos días de nuevo a todos. Nuestro agradecimiento a las autoridades, un saludo especial al doctor Patricio Santillán, a la doctora Gabriela y a la maestra Nayeli por su convocatoria y pues por darnos la oportunidad de participar en este diálogo de experiencias sobre el funcionamiento de comités de ética en investigación. ¿Podemos iniciar? La siguiente. La siguiente. Iniciaré compartiendo con ustedes cómo nos encontramos en Nayarit respecto a la investigación. Para ello, a manera de introducción, debo mencionar que en la entidad contamos con 4 comités de ética en investigación, todos ubicados en la capital del estado. 3 de ellos ubicados en instituciones de salud y 1 en una universidad privada. Como pueden apreciar, 2 comités se encuentran en unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, uno en el Hospital General de Zona número 1 y otro en la Unidad de Medicina Familiar número 24. Por parte de la Secretaría de Salud, contamos con un comité y este se encuentra en el Centro Estatal de Cancerología. El 4º comité corresponde al Instituto Universitario de Ciencias Médicas y Desarrollo Humanístico. Estamos en espera del dictamen por parte de Conbioética de la solicitud enviada para el registro de un comité de ética en investigación en la Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit. El trabajo que estos comités llevan a cabo representa un gran esfuerzo por parte de sus integrantes, pues existen algunas limitantes para su operación. En esta tabla me permitiré compartir parte del trabajo que estos comités han desarrollado. Como podemos ver, el número de protocolos sometidos a revisión varía año con año. Sin duda, la presencia de la pandemia por parte de COVID-19 generó en el año 2020 una disminución de protocolos sometidos a revisión. El 90% de los proyectos de investigación que se han sometido a revisión por parte de los comités de ética en investigación corresponden a instituciones educativas y de salud, sobre todo del segundo nivel de atención. En su mayoría, los investigadores son residentes o estudiantes que pretenden obtener un grado académico. Por otra parte, puedo señalar que existe desconocimiento de los beneficios de la investigación. Hasta ahora se ha visto más como un requisito para la titulación que como una oportunidad para generar nuevo conocimiento. Existe poco interés en la participación de proyectos de investigación por parte de la población debido justamente al desconocimiento de sus beneficios. Reconocemos que aún tenemos mucho trabajo por hacer. Los retos en materia de investigación son muchos, por mencionar algunos, como fortalecer la operatividad de los comités de ética en investigación a través de asesorías, de gestión ante las autoridades locales a fin de que se brinden facilidades, hacer mayor difusión sobre la importancia de los comités de ética en investigación, integrar nuevos comités, implementar programas de capacitación basados en sus necesidades, mejorar la comunicación entre las autoridades locales y los propios comités, dar seguimiento a las actividades realizadas por estos comités y suscribir un convenio de colaboración entre universidades públicas y privadas, entre la Unidad Estatal de Calidad y Educación en Salud y la propia Comisión Estatal de Bioética para fortalecer el desarrollo de la investigación.
Respecto a los ensayos clínicos, en la entidad se realizan pocos. De alguna manera, existe mayor complejidad para su evaluación y seguimiento. En los ensayos clínicos, la selección de participantes, la obtención del consentimiento informado, el manejo de los patrocinios genera mayor complejidad, por lo que esto se convierte en un reto mayor para los comités de ética en investigación. En cuanto al fundamento normativo e identificación de vacíos legales, puedo mencionar que los comités de ética en investigación se apoyan en la normatividad nacional e internacional existente para el desarrollo de estos. Sin embargo, no es desconocido que sí existen vacíos legales en esta materia y como ejemplo tenemos la legislación específica sobre las técnicas de reproducción asistida. Implicaciones. Los ensayos clínicos ofrecen una oportunidad para ayudar a los investigadores a encontrar mejores tratamientos en el futuro. Los ensayos clínicos definen claramente quiénes pueden participar. En este sentido, para algunos puede haber discriminación, para otros vulnerabilidad. Por ello, es de suma importancia que los ensayos clínicos sean evaluados y que se les dé seguimiento en sus diferentes fases de ejecución. Ciertamente resulta complejo el seguimiento de los ensayos clínicos, algunas veces por cuestiones de presupuesto, otras por las cargas de trabajo, o bien por falta de legislación específica. El formato de obtención del consentimiento informado es todo un reto. Los comités de ética en investigación deben garantizar que el formato cumpla con los requisitos normados, pero además debe constatar que el procedimiento para su obtención como parte del seguimiento de un ensayo clínico. Podemos resumir de esta manera el plan de acción para mejorar las condiciones de los comités de ética en investigación y son básicamente los siguientes: fortalecer a los comités de diferente manera en sus relaciones con los patrocinadores y con la industria, con programas de seguimiento a los comités, documentar sus debilidades y fortalezas, dotarlos de recursos necesarios, asegurar el formato de consentimiento informado, establecer un programa de capacitación y asesoría sobre ensayos clínicos y de alguna forma mantener actualizada así el informe de ensayos clínicos evaluados. Esto es lo que queremos comentar para ustedes. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Gracias, doctor. También, bueno, nos ofreció bastante información, sumando a lo que ya nos comentaban Jalisco y Michoacán, respecto a los retos también que tenemos sobre potenciar el funcionamiento y cómo podemos proceder a este. Entonces, bueno, justamente para ir cerrando estas propuestas y aterrizarlo un poco en difundir también las acciones que están haciendo tanto las comisiones estatales como la Comisión Nacional de Bioética, me gustaría resaltar algunos aspectos, platicarles otros que no están del todo resueltos, pero que bueno, hay un camino avanzado o trazado para intentar darle solución. Evidentemente les comentaba, estas problemáticas que ustedes comentan se comparten prácticamente con todo el país, en el sentido de que a través de las visitas de seguimiento y los informes anuales, pues son los comentarios que día a día llegan aquí a la comisión también acerca de, no solamente de los comités, sino también del otro lado, ¿no? De los usuarios investigadores, que pues tienen todas estas dificultades también de repente para que sus proyectos sean aprobados y las causas por las que no se aprueban, o la claridad, por ejemplo, sobre todo para investigadores extranjeros, de cómo proceder cuando pretenden investigar en población mexicana. Entonces, bueno, hay muchísimos temas. Evidentemente, pues no abordaré todos porque
Es un montón de información, pero vamos a intentar incidir sobre lo que es posible en este momento, ¿no? Entonces, en resumen, bueno, las 3 presentaciones nos compartían acerca de los retos que se tienen en la creación y fortalecimiento a los comités. Por un lado, todo este ejercicio que se hace desde las comisiones estatales y la propia Comisión Nacional respecto a conformar los comités y registrarlos. Y aquí en 2 ámbitos importantes, ¿no? El ámbito público, en donde normalmente la Secretaría de Salud o los servicios estatales de salud tienen un vínculo pues más directo que les permite justo hacer con este seguimiento con mayor precisión, y por otro lado los establecimientos privados que de inicio, bueno, se tendrían que empezar a identificar, ¿no? Y que tiene que ver también con una vinculación acá que con la normativa que rige los ensayos clínicos y particularmente con las actividades que realiza la COFEPRIS, ¿no? Y que eventualmente, bueno, obligarían a las instancias a reconocer a quién le podemos denominar centro de investigación privado y a quién no. Evidentemente, potenciar el funcionamiento, además de la creación de comités, pues también implica, como ustedes ya lo comentaron y sobre lo que muchos de ustedes y nosotros trabajamos, es acerca de la capacitación, ¿no? La capacitación justo para elevar la competencia técnica de los integrantes, para que no importa si un protocolo se está revisando en Yucatán, en Ciudad de México, en Chihuahua, en Baja California, se estén considerando criterios similares, ¿no? En ese sentido se habla como de homologar el funcionamiento de los comités a nivel nacional y estas acciones de seguimiento que tenderían a acompañar a estas personas, que además, como bien lo han referido, son personas que son designadas en un carácter honorífico, es decir, no reciben un pago y ponen todo su esfuerzo y compromiso en la revisión de estos protocolos, y que por eso requieren pues mucho acompañamiento de parte de la Comisión Nacional, las comisiones estatales y sus propias instituciones para llevar a buen puerto sus misiones. Y esta diferenciación también que es muy importante y puede ser a veces difícil trazarse porque al final la parte metodológica no se separa del todo, como ya lo comentó el doctor Ramos, de la parte bioética, ¿no? Entonces, confiar también en que hay comités de investigación detrás del trabajo también de revisión de protocolos y que se asocian y están vinculados siempre al trabajo que hacen los comités de ética en investigación. En general, bueno, en la región y en el país se identifica que los ensayos clínicos regularmente provienen del financiamiento y los intereses de la industria farmacéutica y que son pocos o prácticamente nulos los proyectos o los ensayos clínicos que se impulsan desde las instituciones y el Sistema Nacional de Salud. En ese sentido, bueno, creo que una de las, digamos, de los acuerdos o trabajos que se pueden hacer es identificar en cada uno de los estados o regiones cuáles consideran que son las áreas prioritarias a atender en salud, ¿no? Creo que esto también lo tendrían que saber los comités. ¿Cuáles son las condiciones de salud, las condiciones de la población en las que necesitamos investigar para que desde ahí, pues justamente partan los proyectos? Y bueno, esto como en resumen, hay otras cosas, por ejemplo, como el tema normativo, ¿no? O sea, por ejemplo, el reglamento en materia de investigación para la salud pues es un documento que se publicó en el 84 y que no ha sido actualizado, ¿no? Evidentemente, la realidad rebasa la normativa, ¿no? Y hay temas como las técnicas de reproducción asistida, en donde no encontramos suficientes guías o pautas para orientar a los investigadores, ¿no? Para que la regulación cumpla esos propósitos de los que yo les hablaba al principio, no tenemos eso. Y ahí me gustaría puntualizar en donde tenemos como esos vacíos, ¿no? Que ya muchos de ustedes expresaron. Uno de ellos son las condiciones de uso de placebo, que están, digamos, delimitadas y abordadas en, sobre todo, códigos y pautas internacionales, pero que no están del todo justificadas o definidas dentro de la normativa mexicana, ¿no? Otros son las responsabilidades post-investigación o este acceso posterior al tratamiento cuando los productos en investigación resultan ser eficaces y seguros, y que en otros países, como ocurre por ejemplo en el caso de los brasileños, esto ya es una obligación o una norma jurídica, en donde el patrocinador que decide traer los protocolos aquí
está obligado por esta norma jurídica a proporcionar el acceso post-tratamiento, ¿no? Y que es algo que pues todavía no pasa en México. Los trabajos de los comités que se han impulsado es que inicie como una recomendación, ¿no? Porque ahorita no tiene la suficiente fuerza para obligar al investigador. Por ahora inicia como recomendaciones de parte de los investigadores, perdón, de los comités, en donde sugieren a los patrocinadores o a los investigadores que se trabaje en este acceso posterior al medicamento. Y no menos importante es también estos aspectos que nos señalaba la doctora Tinoco acerca de cómo se accede a los datos contenidos en los expedientes clínicos, ¿no? O sea, que a veces se omite la necesidad de tener o utilizar un consentimiento informado, y que esto impone un reto porque, por un lado, tenemos la necesidad de hacer investigación por las causas que ustedes comentan, ¿no? Por obligación, por productividad, por un interés legítimo en la ciencia, y al mismo tiempo una serie de restricciones regulatorias que de repente no es tan sencillo salvarlas o cumplirlas todas, ¿no? Sobre todo porque justo pensaba que en la normatividad asociada que les comentaba, faltaba incorporar justo todo el marco de protección de datos personales que pega también en estas investigaciones y que hace necesario que la persona consienta el uso de sus datos. Entonces, pues son temas que están pendientes, son temas que tenemos en agenda, particularmente, digamos, por el volumen de investigaciones que implica. Para este año la comisión ha comprometido un trabajo que pues también les estaremos, digamos, consultando acerca de cómo hacemos para compaginar la regulación en materia de datos personales, los principios éticos de protección al paciente y a su autonomía, y además el avance de la ciencia para lograr consolidar lineamientos que nos permitan hacer investigación sin riesgo y con riesgo mínimo, que cumpla las condiciones de consentimiento informado, con todo lo que eso implica. ¿Ah? Entonces, bueno, ese sería como el panorama general. Y al respecto les pediré 3 cosas. Si quieren rescatar alguna idea que les parezca importante para la futura audiencia, que no haya mencionado ya. La otra sería un asunto más bien como de publicidad hacia el trabajo que hacen ustedes, para rescatar algunas acciones que quisieran, bueno, planes de acción que tengan a corto o mediano plazo, que quisieran que la audiencia nuevamente tenga presentes. Esa sería la segunda. Y una tercera que sería si tienen alguna petición específica para la Comisión Nacional, además del trabajo que ya de por sí hacemos con ustedes, y que permitiría reforzar el trabajo de los comités o apuntalar la normativa y estos vacíos legales o dificultades normativas que ustedes ya identificaron. Entonces, quien gusta empezar, empezamos por eso, las ideas que consideren relevantes, el plan de acción de la SEP y si quieren la petición para la Comisión Nacional. ¿Puedo Adelante. empezar? Sí, adelante, doctora. Bueno, yo aquí lo que planeo hacer a corto plazo, como les comentaba, la comisión la tomé hace 3 meses, no más, es una reunión convocada por COEPRIS y nosotros en forma conjunta para tratar de invitar los que estamos ahorita en la tarea de identificar los centros privados, los hospitales que por obligación deben tener, y a una reunión de informativa, y aquí estamos pidiendo el apoyo a la Comisión Nacional de Bioética para que nos den la oportunidad de ayudarnos a que el Estado organice y preregistre estos comités que si logramos impulsar, se facilite el registro ya posterior en Conbioética a través de las comisiones estatales de bioética. Como les mencionaba, yo creo que es el mes que entra, julio, cuando tenemos planeada esta reunión. Nos ha detenido mucho porque la universidad he tenido dificultades y la agenda del señor rector está muy ocupada para poder también invitarlo, ¿no? A unirse a este trabajo. En cuanto a qué nos puede ayudar con bioética, pues yo creo que una ayuda importante
sería que establecieran los enlaces para CONACYT y con la Secretaría de Educación para que conozcan la obligatoriedad del dictamen de un dictamen favorable de los comités de ética para su funcionamiento. O sea, que realmente nos tomen en cuenta, eso nos ayudaría bastante. ¿Qué otra cosa? Bueno, estoy totalmente de acuerdo de pegarnos a la guía que se está trabajando. Claro que debemos delimitar muchas cosas y bueno, pues nada más que felicitarlas por el apoyo, por la cercanía con nosotros. Yo me siento muy arropada, como menciono para mis compañeros, pues soy muy nueva en esto, pero me siento muy arropada por ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues sí, cuenta con todo nuestro apoyo y pues como siempre les repito, estamos para servirles. En el caso, por ejemplo, de la actividad que quieren hacer de identificación de los centros privados, la comisión puede contribuir toda vez que el año pasado recopiló el listado de investigaciones que se revisaron en la entidad. Podemos contribuir con el listado general de los centros privados que se identificaron en este proyecto, ¿no? Para que ustedes los puedan tener y por supuesto sepan que estamos pendientes de trabajar estos enlaces con CONACYT y la SEP, con la representación federal. Y pues bueno, celebro mucho que se puedan acercar a la COEPRIS porque pues al final estamos vinculados, ¿no? También a nivel federal con la COFEPRIS para que justo el mayor número de investigadores conozca los requisitos regulatorios, ¿no? Que eso a veces puede impedir la aprobación de muchos proyectos. Gracias, doctora. No sé si quieran seguir Nayarit o Jalisco. Si me permiten. Adelante, doctor. Gracias. Mi planteamiento va para dos observaciones muy puntuales. La primera de ellas es que me parece que sería muy importante definir a manera de rutas críticas o guías de manejo, diagramas de flujo, o bien sea como parte del manual de procedimientos, lo que son las rutas de interacción entre la Conbioética, los comités estatales de bioética y los comités de ética en investigación. De manera de, más que buscar como redundancias o circunstancias como territoriales, es ver cómo se da la sinergia para poder entonces, a su vez, nosotros apoyar lo que sean como las disposiciones de la Conbioética y definir también nosotros como nuestro margen como de acción o responsabilidad ante los comités de ética en investigación. Creo que si eso se logra como puntualizar como una guía, sería como mucho más claro el que se tenga como precisión en este mecanismo de interacción con los comités de ética en investigación del Estado, por ejemplo. Y el segundo punto es que celebro y me adhiero a la idea de sistematizar los procesos. Creo que ese es un punto que me parece fundamental porque incluso no solamente permite a que se maneje de manera homogénea la información, sino a que, por ejemplo, los protocolos no estén como sujetos a sesgos de comités individuales o regionales o otro tipo de situaciones, sino que eso sí me parece que es muy importante que se pudiera lograr como tener una rúbrica genérica o una evaluación genérica que pudiéramos todos aplicar y que eso me parece que forma parte también de un proceso como de transparencia y de equidad para que los investigadores sepan que no es no es una destrucción de su protocolo, es una aportación que creo que también ahí es parte de las tareas a cambiar como ese rubro, el que los investigadores sientan que en todo caso los comités de ética en investigación son unos aliados para mejorar su protocolo, para enriquecerlo y orientarle a cuáles son las partes que deben de mejorarse en términos de los derechos fundamentales, los participantes, en fin, una serie de cosas. Entonces, yo espero que eso se pueda sistematizar y que gradualmente ese modelo pues pueda aplicar igual para otro tipo de procesos que puedan hacerse cada vez más sistemáticos y homogéneos para todos.
Eso sería básicamente mi intervención y estamos atentos al seguimiento de los acuerdos para darles curso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Retomando estas propuestas y comentarios, saber que sí, o sea, hemos, como sabe y como ya lo planteó usted mismo en su análisis, hemos tenido complicaciones de repente de comunicación por la propia normativa, por cómo están establecidos los procesos. Compartirle que a partir del año pasado se empezó a impulsar con los comités y esto pensando un poco en la continuidad del trabajo, que cada comité cuente con una dirección de correo de uso exclusivo del comité, con la finalidad de que esto no sea un dato personal, o sea, que no sea, si yo soy integrante, que no sea mi dirección de correo electrónico, sino que sea una dirección de correo electrónico del comité, para que en caso de que, bueno, se espera que los integrantes se puedan sustituir y se herede este correo electrónico a los siguientes integrantes justo para mantener la continuidad en el trabajo. Y al no ser mi dirección personal o su dirección personal, esto podría permitir facilitar la transferencia de datos hacia las comisiones. O sea, no les vamos a dar el correo de los presidentes porque es un dato personal, pero sí podemos transferir el correo electrónico del establecimiento, ¿no? Este es como el espíritu de pedirles ahora a los comités que sí o sí tengan su dirección de correo electrónico exclusivo. Esta es una parte, ¿no? Evidentemente, pues vamos a tener que afinar muchos procesos de comunicación, sobre todo con ustedes, particularmente por esto que también comenta la doctora Tinoco, de que algunos de ustedes están interesados o tienen la capacidad en cuanto a recursos humanos y materiales de contribuir en el trámite como tal de registro y renovación, ¿no? Entonces eso también pues nos queda pendiente afinarlos. Y aprovechar este comentario que hacía respecto a la sistematización o al homologar criterios de evaluación, comentarles a los tres y a quien nos esté escuchando en el futuro, que actualmente hasta el 30 de junio va a estar abierta la recepción de comentarios al instrumento. Entiendo, por ejemplo, que en el caso de Jalisco tienen su propia rúbrica, entonces tienen la opción como de retroalimentar este trabajo o si gustan incluso compartirnos el instrumento justamente para compaginar sus criterios con los que ya se han determinado acá, que no es una versión definitiva del instrumento, se está piloteando con ustedes, también lo están revisando ahora nuestros compañeros de otras áreas de la Comisión Nacional y por supuesto los propios comités, ¿no? Eso está abierto a la revisión de todos los actores que de alguna manera están involucrados hasta el 30 de junio para la recepción de sus comentarios, ¿no? Esto como un comercial. Y finalmente Nayarit, si gusta comentarnos algo más, doctor. Pues únicamente unido a la petición que hizo el doctor Ramos, Rodrigo Ramos, estamos muy conscientes de la importancia y la trascendencia de lo que representa la investigación para nuestro estado y para nuestro país. Y definitivamente nosotros tenemos el reto de incrementar los comités de ética en investigación aquí en la universidad y en otros centros de estudio, y pues, contamos con su apoyo y agradecemos mucho lo que nos han aportado hasta ahora, y de nuevo pues nuestro agradecimiento por nuestra oportunidad de participar con ustedes. Gracias, doctor. A propósito de lo que usted comentaba en su presentación respecto a la capacitación, platicarles algo que hemos observado y que es, digamos, creo que es importante comentárselo, sobre todo porque la mayoría de las comisiones estatales son muy activas respecto a los trabajos de capacitación a comités. Entonces, parte de los programas que existen ahora en ética en investigación o en bioética general, parten como de esta idea primero de lo teórico, ¿no? De revisar cuál es el concepto de bioética, cuáles son los antecedentes, las corrientes, los métodos, etcétera, pero muy pocos abordan el uso de un instrumento orientador, ¿no? O sea, como llevar esto teórico ya a la aplicación de una revisión, ¿no? De un proyecto de investigación como tal. Eso también tiene un reto didáctico, porque, por ejemplo, para enseñar la revisión de ensayos clínicos requerimos ver un ensayo. Y el contenido de los ensayos clínicos está sujeto a propiedad intelectual, o sea, no se lo podríamos pasar a cualquier persona, aunque lo poseamos, ¿no? Como Comisión Nacional o como COFEPRIS o como quien sea. El punto es justo eso, ¿no? La dificultad primero para tener un material didáctico adecuado.
Esa sería la primera. Sería, bueno, implementar talleres, que básicamente sería la modalidad de enseñanza para este tipo de capacitación, ya como para integrantes que ya avanzaron en el proceso, que ya saben la teoría, que han empezado en los comités y que ahora vamos a afinar el proceso de revisión, como la construcción de estos instrumentos didácticos, que hasta ahora los ejercicios que hemos hecho son con protocolos de riesgo mínimo o sin riesgo, y a partir de esto se aplican el instrumento de evaluación del que les he estado hablando. Y pues bueno, comentarles eso, ¿no? Como que los programas académicos que hemos identificado no trascienden hasta este uso de los instrumentos, sobre todo en aquellas personas que no tienen a lo mejor capacitación suficiente en bioética o que incluso provienen de formaciones diversas, ¿no? Como me ocurre un bioeticista como tal o un abogado que a veces contribuyen en los comités y que de repente sale como nuestro lado profesional a revisar lo que sabemos desde nuestra formación profesional, pero sin aterrizar o hacer esta vinculación entre nuestra profesión, lo que aprendimos en la teoría y lo que pasa en el protocolo, ¿no? Entonces, bueno, está como una reflexión, platicarles este reto que pues tenemos todos, de la construcción de un material didáctico adecuado y bajo una modalidad de taller. Sería lo ideal. Entonces, bueno, creo que con esto pues concluimos el tiempo, concluimos pues los temas que íbamos a tratar el día de hoy. Si ustedes quieren comentar algo más y si no, pues aquí finalizaríamos, reiterándoles que tanto las comisiones estatales como la Comisión Nacional estamos para servir en la federación y en el caso en cada uno de los estados y pues aquí estamos, ¿no? Para lo que necesiten. Gracias. ¿Quieren hacer algún último comentario? Solo muchas gracias. Estamos al pendiente del seguimiento. Saludos para todos. Gracias. Bueno, pues... Igualmente a ustedes. Pues el agradecimiento es enteramente nuestro para los estados, estos 3 estados que forman parte de esta región o de este Consejo Regional de Bioética de Occidente, que son las comisiones estatales de Jalisco, la Comisión Estatal de Bioética de Michoacán y finalmente la Comisión de Bioética de Nayarit. Entonces, les agradecemos mucho haber atendido a esta sesión, a esta reunión regional de comisiones estatales de bioética de Occidente, donde, bueno, pues yo creo que hemos obtenido información muy interesante, muy importante también sobre las proyecciones que habremos de hacer en conjunto entre Comisión Nacional de Bioética y comisiones estatales de bioética. Y bueno, un agradecimiento también muy especial a la maestra Nayeli Arce Hernández, subdirectora de Comités de Ética en Investigación, el apoyo y la disposición que siempre tiene con cada uno de los integrantes de las diferentes comisiones estatales de bioética, y también este panorama que nos ha hecho para introducirnos a este diálogo que hemos tenido entre estas 3 entidades federativas de la región Occidente. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho, también agradecemos a las personas que estarán visualizando este contenido. Esperemos que sea de mucha utilidad y que socialicemos esta información para seguir construyendo estos retos, más bien avanzando en estos retos que tenemos en materia de investigación en las distintas entidades federativas. Entonces, pues gracias y también nuevamente un saludo y el agradecimiento también a nuestro comisionado nacional de bioética, el doctor Patricio Santillán Doherty. Hasta luego.